Así es, amigos, ¿cómo están ustedes? Por el ámbito en que vivimos, en lo que todos nos sentimos como en un embudo, algunas veces no podemos transmitir este programa, pero siempre estamos pendientes. Y este embudo en que estamos metidos ahora tiene historia. Es la historia de la conformación de nuestra sociedad llamada democrática. Como decíamos, hablando de historia, y ahora que es viernes 13 de febrero, que corriendo va el año, tenemos que decir que este embudo, esto llamado democrático, es nada más y nada menos que la lucha de clases sociales, donde una clase social se quiere imponer a otra. Sin duda, pues, que este tiempo para la mayoría de los ciudadanos no es agradable. Muy bien decía una señora mayor, interpretando a la gran mayoría de ciudadanos. Estos días, me decía, de campaña electoral, me dan miedo, me aturden, y nos aturden a todos con todo lo que hablan de lo mismo. Bueno, yo creo que tenía razón. No, estos días no son de felicidad para el pueblo, sobre todo el pueblo más desvalido, el pueblo mayor y el pueblo menor también, porque detrás de las propagandas electorales hay, especialmente de parte de un bando, grandes y graves amenazas. Bueno, ustedes oyentes, a quien agradezco esa atención, ese cariño con que siempre nos esperan, es importante, pues, verdad, que aquí nos encontramos y ustedes esperan este horario. En primer lugar, quiero enviar algunos saludos con cariño, porque esta semana estuvimos reunidos unos 80 sacerdotes de la cooperativa sacerdotal, y ahí me contaban algunos hermanos que ellos son fieles oyentes de este programa. Así que, hermanos sacerdotes, amigos, que nos dieron esa gran alegría, ¿verdad?, de que ustedes en sus parroquias, en sus vehículos, al caminar, cuando están ya intentando descansar, oyen y también nos acompañan en el descubrimiento y en el deseo de cantar y contar la historia. ¿Qué sucedió? Quiero hacerles un pequeño bosquejo de lo que vimos esta semana, porque es muy importante. Los sacerdotes hemos logrado tener una cooperativa sacerdotal y cada año hacemos un taller. Este taller fue nada más y nada menos que durante una semana, 8 horas diarias, hablar de fe y política. La historia es impresionante. La historia es maestra y madre de la vida. Y hablando de esto quiero empezar por aquí, aunque sea de manera breve. La historia de nuestro continente es bien impresionante. Tiene un rublo diferente de África, de Asia, donde las culturas no fueron destrozadas, donde todavía esos pueblos en África, con toda la pobreza, en Asia, con toda su milenaria sabiduría, existen. Donde fue destruido todo es en este continente llamado América, por culpa de Américo Vespucio. Bien, quiero pues hablar un poco de esta historia impresionante. Desde la llegada de los invasores, trajeron la espada, pero se hicieron acompañar de misioneros. Ya desde Europa, allá, pensaban esos invasores que el poder viene de Dios, y esa doctrina la trajeron. Y el rey, que es el representante del poder temporal, también lo era del poder espiritual. Son varias las religiones que unen la autoridad, en la autoridad estos dos aspectos: la vida social, la vida civil y lo espiritual. Desde que ingresó aquel infortunado invasor que junto con la espada traía la cruz, tomaron muy en cuenta que la espada mata y la cruz impuesta también mata. La cruz como sufrimiento, como se la pusieron a Cristo, mata.
Pero nosotros, después de la muerte de Jesús, los convertidos hoy reclamamos que la espada no se debe de usar, pero aceptamos la cruz como un signo de beneficio, de redención, o sea, para que traiga la paz, la justicia, la libertad y la igualdad. La humanidad pues le dio vuelta, especialmente la humanidad cristiana. Pero en ese momento vinieron los españoles con la espada y la cruz, o mejor dicho, en la misma espada le habían puesto atravesado algo como para que pareciera una cruz. ¡Qué terrible! Estoy abriendo una ventana, esto tiene mucho. ¿Qué más decir? Estoy provocándolos un poco para que reaccionemos de esa historia terrible, de la que todavía se sigue enseñando en las escuelas, donde no se habla lo que vinieron a matar y a destruir, como que aquí no hubiera sabiduría, como que si aquí no hubiera ciencia, como que aquí no habían programas sociales, sobre todo que aquí no habían dioses. Aquí estaba completa la sociedad. El tema, pues, fue fe y política. Eso es bien importante. Ahí se reflexionaba que para estos invasores la espada les sirvió para robar, para matar, y la cruz les sirvió y la ocuparon para someter. Ahora los cristianos sabemos y conocemos y aceptamos que la cruz vino y Cristo la utilizó para cambiarle todo el sentido y hacerlo signo de liberación. El tema de fe y política, y como dijo muy bien el expositor, si hablamos primero de fe, nadie se confunde, porque la fe está clara. Le entendamos bien o le entendamos mal, pero sabemos de qué estamos hablando. Y por otro lado, si hablamos de política, entendemos también que la política es la política y que es diversa de la fe. Lo terrible, dijo, que cuando nosotros queremos hablar de fe y política, entonces viene la confusión. Cuando queremos entender esa relación del hombre de fe y del compromiso de transformar la creación como el Padre Eterno lo mandó, ahí viene la confusión, no porque sea difícil confundirse, sino porque hay quienes que tienen el poder, luchan por confundir. Así le resulta fácil, por ejemplo, a los políticos usar la religión, creyendo que es la fe, usar a los pueblos, ya sea su religión, su fe o su folclore, y los religiosos también les resulta fácil, dicen no meterse en política, especialmente cuando les conviene. ¿Por qué? Porque no hacen una relación como Cristo la hizo. El Cristo que llama al reyesuelo aquel le dice zorra, y a los sacerdotes les dice sepulcro blanqueado. Esa es una historia que nosotros tenemos que conocer desde el Evangelio y cómo se aplicó la fe y la política en este continente, donde cuando les convino no tuvieron ningún empacho en ocupar a los misioneros para domesticar a los nativos y los poderosos para en nombre de Dios llevarse el oro y todas las riquezas. Esos que se llaman políticos hoy, por ejemplo, usan a los pastores y todavía en este país hay políticos que leen las lecturas en las misas y que al final de cada discurso dicen que Dios los bendiga. Por eso hoy Ali nos va a cantar algo muy importante de esa bendición. Y que esos que hablan y dicen que Dios los bendiga, actúan de manera atea, incrédula e inmoral. Esos políticos que mencionan a Dios para que se les crea, debemos de descubrirlos, porque eso de usar el nombre de Dios en vano, o sea, que no se debe de usar el nombre de Dios, porque eso es un perjuro. Y pues todos sabemos cómo terminan diciendo que Dios los bendiga. Bueno, hablando de eso, debemos aclarar y comprender que cada cosa tiene su nombre. Y deseo compartir con ustedes una reflexión. Y quisiera que fuera valedera e importante para todos nosotros. Esta temporada electorera, que en vez de traer calma y serenidad social, trae desosiego a la mayoría de los ciudadanos, son campañas electorales
aclaro, no son campañas políticas, son electorales, son propagandas electorales. Son campañas propagandísticas para recibir y obtener un voto y así tener el poder. O sea, esa campaña es una lucha por el poder. La política la ejerce ese hombre, ese candidato cuando tiene el poder. Ese poder, ya sea económico, ya sea religioso, que la economía no es por elección, ni lo religioso es por elección popular. Estos señores que van a ser elegidos por esta campaña se llaman funcionarios y obtienen un poder, y con ese poder del voto popular, cuando ya han sido elegidos, prohíben al pueblo ejercer el poder político. Todos sabemos, o todos debemos de saber, que el poder político solo le corresponde al soberano. ¿Y quién es el soberano? El pueblo. Y este pueblo lo expresa con su voto. Y con ese voto delega a un ciudadano para que en nombre del pueblo, no en contra del pueblo, ejerza la política. ¿Y qué es la política? La vida pública. Y la vida pública en favor de las mayorías. ¿Y por qué en favor de las mayorías? Porque son las mayorías las que dan el voto. La mayoría es la que ha entregado esa delegación. Y aquí sucede todo al revés. La clase dominante pide el voto a la mayoría porque la clase dominante es tan poquita que si votara solo ella misma, por ella misma, no alcanzaría ni siquiera la alcaldía del pueblo más chiquito de este país. Eso es importante reflexionarlo. Por eso piden el voto. ¿Y a quién le piden el voto? A la mayoría, que es pobrería. Y para tener ese voto o lo compran o lo manipulan. Como saben, pues, que son ellos muy poquitos, recurren a diversos métodos, al engaño, a la presión, a la mentira, al miedo. Por eso es importante, pues, ¿verdad?, que entendamos que lo peor de todo esto es que, siendo conscientes que el poder político le pertenece al pueblo, si queremos decir a las mayorías, y que cuando este pueblo desea nombrar a su representante, al que lo pueda representar, al que pueda cumplirle sus intereses, los intereses de la mayoría, no el de la minoría, gastan mucho dinero. Y ese dinero es el obtenido del sudor de la frente, del trabajo de la mayoría, para impedir que esa mayoría tenga su propio representante y así pueda tener la libertad para elegir al representante de esa mayoría. No sé si con tantas palabras de mayorías y minorías los he confundido, pero en definitiva es una minoría que le pide a la mayoría el voto. Pero cuando esta mayoría tiene su propio candidato, esa minoría, que no alcanzaría a miles, esa minoría compra. Tenemos una llamada. ¿Quién nos habla? Buenas noches, habla Neftalí Ruiz. Neftalí Ruiz, ¿desde dónde nos habla? Desde Cabaña. ¿Y qué nos quiere decir, Neftalí? Adelante. Queremos hacerle una invitación a todos los feligreses católicos, no católicos, ya que tenemos mañana un evento religioso muy significativo en el país, y como estamos hablando de cambio acá en el país, también la iglesia no quiere quedarse atrás, ¿verdad? Ya que va a ser el cambio también vamos a tener un nuevo arzobispo acá en El Salvador, y por eso, bueno, nosotros como iglesia católica salvadoreña, no romana, queremos hacer una actividad el día de mañana ahí frente a Catedral, donde se va a estar realizando la ceremonia, donde van a estar imponiéndole también este título de arzobispo a Monseñor José Luis Escobar Alas, que ha estado fungiendo en la diócesis de San Vicente, y que sabemos que la diócesis de San Vicente ha traído una racha de ultraderechistas, podemos decir. Monseñor José Luis Escobar Alas viene de la línea de Monseñor Aparicio, que es, bueno, decíamos, fue quien expulsó a 10 sacerdotes de ahí de la diócesis,
y que ha sido un ultraderechista, así, y también sigue la línea, luego de Monseñor Aparicio viene lo que es Monseñor Oscar Barahona, que en esta diócesis él mismo prohibía que se hablaba en la diócesis de Monseñor Romero, y decir Monseñor Romero era un pecado, inclusive un pecado mortal en esa diócesis. También la invitación en concreto, hermano Neftalí, ¿cuál es? La invitación en concreto es para que nos acompañen el día de mañana a partir de las 9 de la mañana, para que vayamos también a hacer una declaración de todos estos actos que se han dado tanto de la iglesia que en la diócesis, y que Monseñor ¿A qué hora va a ser, hermano Neftalí? A las 9 de la mañana. ¿En qué lugar? En Catedral. En Catedral Sí. de San Salvador. Sí, Catedral de San Salvador, Sí. ahí en la Plaza Cívica. Ya. Y bueno, nosotros ahí vamos a estar exigiendo lo que es que queremos a un obispo al lado de los pobres, necesitamos que una iglesia comprometida con el pueblo, y sabemos que hay sacerdotes y religiosos y también laicos que están comprometidos, pero que tienen miedo a gritarle todo o a decirle las cosas, todo lo que está, la pudredumbre que hay dentro de la iglesia, pero que tienen miedo. Entonces nosotros, no sé, ya se nos quitó el miedo y vamos a estar diciendo todas estas cosas el día de mañana. Fantástico. Entonces ahí está la invitación que nos ha hecho el hermano Neftalí. A las 9 de la mañana estará el pueblo cristiano expresando una esperanza y una fe. Sí. ¿Algo más? Sí, bueno, nada más aclarar que no somos, que estamos en contra de esto, sino que, como decíamos, necesitamos una iglesia que esté al lado de los pobres, y nosotros como iglesia estamos comprometidos a estar al lado de los pobres, estar al lado de la gente, estar donde están ellos, no estar allá en las cúpulas o estar solamente encerrados, sino que también caminar con el pueblo. Si hay necesidad de caminar por las calles con el pueblo, hay que hacerlo. Entonces, y como obispo, como arzobispo, como un ente de la Iglesia Católica Romana más significativo, pues también queremos verlo ahí con los pobres, queremos verlo caminando juntamente con el pueblo. Bueno, Neftalí, muchas gracias, y al pueblo salvadoreño esperamos que mañana podamos estar juntos. Gracias por la invitación, la repetimos mañana, dijo Neftalí, a las 9 de la mañana frente a Catedral, todos los católicos y hermanos de todas las advocaciones cristianas que quieran expresar el deseo de que tengamos una iglesia comprometida. Eso es parte de lo que esta semana, estos 80 sacerdotes, estuvimos viendo que es necesario reencarnar el evangelio en estas clases de desposeídos. Bueno, en la historia, vamos a continuar con la historia. En nuestra historia del país, al menos nunca podemos decir que hayan habido elecciones limpias, que este fenómeno en que nos han metido hayan sido limpias. Si no hay elecciones limpias, no se puede decir que sean elecciones libres. Siempre que llegue el día de las elecciones, todo el país se militariza. No porque el pueblo pida que salgan los militares a la calle, no es que el pueblo se sienta a gusto de ver tantas rifles, tantos uniformes y tantas pistolas, no. Es porque esa minoría de la que estábamos hablando, que se apropió del poder, desea mantener el poder. ¿Qué piensan ustedes de esto? Yo les invito a que hagamos reflexiones, que agarremos educación, que hagamos reflexiones que nos den luces para conocer el valor auténtico del poder popular. No nos desgastemos, tengamos mucho cuidado hablando como hablan esos poderosos o como quieren que ellos hablemos. No, el poder del pueblo debe ejercerse para que el país y este país tenga paz y seguridad social. Sencillamente, no sentimos que haya paz ni seguridad social. El pueblo, de esto tenemos que hablar, en la organización social que aquí se llama democracia, no pide comida, no está mendigando ni medicina ni habitación regalada, no, el pueblo es digno y cree que con una organización social correcta tendremos lo que todos necesitamos: trabajo. Y el hombre y la mujer que trabaja
paga sus impuestos, cumple las leyes para que esos funcionarios cumplan también sus obligaciones. Para eso el pueblo debe de ejercer el poder político, para vivir en paz. La paz nacida de la justicia, de la libertad y de la igualdad. Porque en este momento, ni hablando de salarios, ni hablando de medicina, ni hablando de nada, con 2 casas que dicen que han regalado, las quieren multiplicar por 22,000. Peligroso. Reflexionemos. El que nace en un país, en esto que se llama nación, tiene derechos y obligaciones. Cumple sus obligaciones para gozar de sus derechos. Parece que en la historia del país nunca, ni después de la llamada independencia, el pueblo pobre, menos los hijos originarios de este país, nunca han tenido ni paz, ni libertad, ni justicia para escoger a sus propios gobernantes. Bueno, vamos a ver qué nos dice aquí, hablando de todo esto de fe, de política, lo que hizo Neftalí, lo que hemos hablado. A ver qué nos dice Ali Primera. Y les pedimos, después de esto, que sus llamadas, hablemos de los derechos del pueblo, de lo que tenemos que conquistar. Y por supuesto, les solicito que seamos breves y concretos. Adelante, Ali Primera, ¿qué nos dice? Bueno, amigos, aquí nos ha llegado una notita en la que un nuevo agrupamiento que se llama Concentración Popular por el Cambio invita el 1 de marzo a una marcha para una patria mejor. En Santana, el 1 de marzo, en San Vicente, en San Miguel y en San Salvador. Sin duda que allí habrá agrupaciones y grupos organizados que saben, y les pedimos a los de Santana, San Vicente, San Miguel y San Salvador y otros lugares, que vayan preguntándose dónde serán las concentraciones. Sin duda que Radio Maya Visión y Radio Mi Gente les podrá orientar. También se invita a todos los salvadoreños, hermanos de todas las religiones, sacerdotes, catequistas, líderes comunales, a una gran vigilia de 72 horas por el rescate del país, dice la Concentración Popular. El día viernes 6, desde la noche, sábado todo el día y domingo 8 de marzo. Dice la invitación que en cada parroquia, en cada comunidad donde ustedes quieran, ya sea civil o religioso, que se organicen para acompañar la reflexión y oración por el cambio que tanto necesita el país. Va a ser coordinada, dice la nota, desde la Radio Mi Gente, donde estará el hermano Chamagua llevando adelante. Radio Mi Gente haciendo la propaganda es 700 AM. Y también dice aquí que el 13 de marzo en San Salvador habrá una marcha nacional. 1 de marzo, 6, 7 y 8 la gran vigilia y 13 la gran movilización. Gracias por esta invitación que nos llegan, como también no olvidemos que el 24 de marzo, día aniversario del asesinato del mártir Monseñor Óscar Arnulfo Romero, a las 7 de la mañana, martes, habrá esa Eucaristía donde los sacerdotes nos reuniremos para terminar la Eucaristía que Monseñor no logró terminar. Será en el Hospitalito de la Divina Providencia, en la calle Toluca al final, arriba de la colonia Miramonte. Bien, ahí están dichas las invitaciones y también hay otra invitación que nos llega desde el Higueral, Chalatenango. Allá, sábado 14, mañana, hace 28 años, dice la invitación, en esa zona del municipio de San Francisco Morazán, que se entra por la parte de Tejutla, fue invadida por efectivos del batallón Atlacati, el Atonal y otros, donde más de 200 habitantes de la zona fueron asesinados. En ese operativo, dice la invitación, duró más de 15 días y por eso mañana, sábado 14, los que deseen ir a las 4 de la tarde iniciará la conmemoración con una Eucaristía, con una misa.
los habitantes de Plan del Horno, de Teocinte, de Tremedal, de Tejutla, del Barrancón se van a concentrar ahí, y esta invitación pues la manda la directiva del lugar El Higueral. Para llegar se entra por Tejutla, se llega al cantón El Tremedal, de ahí al Teocinte y ahí se sube. Tienen que llevar un vehículo que sea resistente, mejor de doble transmisión, pero se llega hasta el final. Gracias por esas invitaciones y nos da alegría poderlas trasladar. Bien, siguiendo un poco con historia, hablamos así, ¿verdad? Que se nos dice en la historia que todo pueblo tiene su historia según su economía. España, por ejemplo, se hizo un gran imperio gracias a la economía que se robó de este continente. Y el emperador español era muy respetado y reconocido, pero nadie dijo que era un gran ladrón de todas las riquezas que se llevaron a base de tanta muerte y sangre. Así destruyeron el imperio azteca y la cultura azteca, la cultura maya y la inca y todos, ¿verdad? Se llevaron los minerales, el oro, la plata, el cobre. Bueno, hicieron buena economía y fueron un imperio. Así también la historia de los imperios, ya sea el griego, el romano, el imperio chino, el japonés, el inglés, el español y ahora el último de Estados Unidos, se hacen en base a la economía que le roban a los pobres para llevarla a la metrópoli. Y es en base a destrucciones. Esas economías de los imperios pues son fruto del despojo de los pueblos vencidos. El último imperio que estamos viendo en decadencia es Estados Unidos, que ahora viene en picada. Es la economía llamada del capital. Y según la ley del capital, lo único que debe comer y alimentarse para que el capitalismo viva y no muera es darle más dinero. No para el pueblo, sino para los bancos. Esa crisis empieza hoy a sentirse con fuerza en El Salvador. Aquí ya las cosas se van haciendo más caras. Las remesas están viniendo menos y cuando el dinero falta, en vez de ponerse las cosas más baratas, se ponen más caras. ¡Qué terrible! Se ha escondido, por ejemplo, que 22,000 desempleos de las maquilas ya están efectuados. De eso no se habla. Y al contrario, especialmente los artículos de primera necesidad suben de precio. ¿Por qué? Porque al capital no le interesa que la humanidad viva, solo le interesa, y bien se dice, que es una teoría metálica, y el que tiene capital está metalizado. Bueno, la gran propaganda electoral, hoy ya no se habla, fíjense qué terrible, hablando de esa crisis, hoy no se habla de riquezas, hoy solo se habla de pobres, que hay pobres en Nicaragua, dicen. Y da la casualidad que hoy no hay pobres en El Salvador. ¿Por qué? Porque allá en Nicaragua le falta todo, pero de allá nos mandan el frijol, el queso, la carne. Parece esas contradicciones, ¿cómo será eso? Pero hay un secreto que muchos, la mayoría no lo sabemos, porque no se dice que son los capitalistas salvadoreños, los grandes, ya sean los señores Poma, el Capital Cristiani, los de Calderón Sol y todos los que tradicionalmente han sido muy millonarios, han ido a Nicaragua y allá están concentrados los capitales salvadoreños. ¿Y cómo es pues, verdad, que con esa maldad señalan a los pobres nicaragüenses, donde el capital salvadoreño quizá él los tiene pobres? Porque aquí en El Salvador ya esconden a los pobres salvadoreños que de hace décadas ese mismo capital lo ha producido aquí. ¿Y cómo lo ha producido aquí? Con malos salarios. Salarios en los cafetales, en los cañales, destruyendo la agricultura. ¿Cómo es eso? Es importante que reflexionemos sobre esas cosas que pasan y que con facilidad nos dicen en los medios de confusión, y entonces cambiemos la historia, creo yo, por lo menos conozcámosla. En este tiempo, quiero hablar algo aquí muy interesante, en este tiempo de propaganda electoral no se habla, se esconde de esos 25,000 despedidos, decía la noticia, de las maquilas.
no se habla cómo ha subido el precio de la medicina, de la harina, del pan. Bueno, ustedes saben todo lo que ha subido. Yo desde el micrófono aquí, llegando hasta sus hogares, vuelvo a decir, motivémonos, seamos conscientes, reflexionemos sobre las noticias, veamos por dónde va la historia. Por ejemplo, el manipuleo de los diarios, que son propiedad de unos poquitos, anuncian, eso no publican, no dan noticias, solamente publican lo que quieren. Hoy, por ejemplo, en esta época, se especializan solo en sacar noticias terribles, de muertes, de pobres que se matan, y lo sacan en primera plana. Todo como para infundir miedo a la pobrería. Si ponemos atención en todo este tiempo, no hay noticias que den esperanza, solo es para infundir miedo. Y se anuncia el número de asesinatos, de robos. No hablan del desempleo y cómo solucionarlo. No denuncian las injusticias, sino que solamente publican lo que pueda producir miedo al pueblo. Ese es lo central de la noticia en estos días. Por otro lado, también, para que nos distraigamos, le hacen gran propaganda a la selecta, al fútbol. Como quien dice, se le da publicidad para que por un lado estamos afligidos y sometidos, y por otro lado, como una cortina de humo o como una droga, para que el pueblo se olvide de esas cosas y no tome conciencia, hablan de ese deporte. Bueno, quiero hacer también hincapié en algo que vimos en los rotativos. Hoy publican algo muy malvado y por eso me quiero detener. Publican que por culpa del clima electoral, los préstamos en los bancos o los créditos no se están dando por culpa de la campaña electoral. ¡Qué verdad más malvada es! Es verdad, digo que es malvada, porque no están dando préstamos. Pero bien sabemos que esta falta de préstamos de los bancos no es por la campaña electoral. Es porque la crisis económica que hay en Estados Unidos del dólar está llegando ya al país. Las publicaciones también, por otros lados, dicen, porque no salen noticias importantes, si ustedes se fijan, van cargadas de malicia y manipuleo. Y quiero llegar a esto. Esta semana le han dado mucha importancia a lo que sucedió en un pueblo muy apartado allá y muy pequeño que se llama Sinquera. Un grupo de escolares, dice la noticia de esa localidad, vieron la invasión de un partido oficial que se caracteriza por su prepotencia, por los grandes carros que llegan, por todo eso. Y llegaron, dicen, allá jóvenes y adultos que no son de la localidad y que se coincidió con unos jóvenes que estaban haciendo un trabajo en la alcaldía, de esas que dan los profesores. Y como iban acompañados ya por los periodistas del TCS, iban muy preparados con sus cámaras. Y se ha presentado como los invasores son pacifistas y quienes eran violentos eran los muchachos de esa localidad. Y al día siguiente, aquí viene la maldad, al día siguiente que publicaron ese lío de jóvenes contra jóvenes, publican que en la Asamblea Legislativa no se pudo aprobar la ley de la niñez. Eso pareciera como que no lleva maldad. Este es el manipuleo y esa serie de publicaciones es estudiada, de modo que el pueblo, sin darse cuenta, diga que es bueno condenar a esos jóvenes en vez de salvar a la juventud, víctima de un poder que tiene poder de publicar en contra de ese pueblo que vive en paz, pero que es agredido, pero que no tiene métodos ni maneras como divulgar su verdad. Bien, si se fijan, pues esas publicaciones, esas mismas, ya escondieron el fenómeno del PCN. Hoy ya no se habla de eso, al contrario, se habla de otras cosas. Pero bien, antes de abrir el teléfono, quiero compartir con ustedes una reflexión muy importante, muy dolorosa, que sufren los prisioneros y los torturados. Deseo compartir esto porque muchas personas se me han acercado para preguntarme y decirme, en este tiempo histórico, padre, donde la hambre es tan grande, donde la escasez, el desempleo, la pobreza,
O sea, que hoy que la vida es más difícil, pues, ¿por qué es que será que los pobres votan por sus patronos? Bueno, aquí yo me puse a reflexionar y llegué a esta conclusión que la quiero compartir. Es que el poderoso crea el sufrimiento, crea la marginación, crea la inseguridad social para presentarse como protector. Y entre más pobreza haya y mayor desgracia social, el ignorante se vuelve más dependiente y cree que buscando a un protector puede ser salvado, aunque ese salvador sea el mismo opresor. Eso es importante, eso es parte de la ley psicológica. O sea, lo que se llama el síndrome del verdugo. ¿Y cómo es el síndrome del verdugo? Es que el verdugo martiriza a su víctima hasta destruirle la resistencia, su psicología y su espiritualidad. Y cuando lo tiene bien humillado y bien sometido, se le presenta como bondadoso y le dice: ayer te golpeé 12 horas, hoy si haces lo que yo te digo y lo que yo quiero, te golpearé a menos, unas 8 horitas, o te perdonaría 4 horas. Y entonces aquella víctima, con tal de no ser torturado en la misma medida, hace lo que el verdugo pide, creyendo salvarse, pero el verdugo es el mismo verdugo y no cambia. Y lo sigue torturando igual y siempre le promete que las cosas van a mejorar si él colabora. Eso es lo que está sucediendo, ¿verdad?, en nosotros. Bueno, tenemos ya el final, nos hacen señales, parece que no entraron llamadas, pero tenemos aquí Ali Primera, que nos despide con esa oración, esa canción, de la dignidad del pueblo salvadoreño. Gracias por escucharnos y nos escucharemos y nos encontraremos la próxima semana, mañana en El Higueral, el 24 con Monseñor, el primero en una manifestación en diferentes lugares, 6, 7 y 8, una gran vigilia, y el 13 en la marcha nacional. Gracias. Nacional, gracias. Nacional, gracias. Nacional.